¿Qué tal? Vamos a la lección número 6 de nuestro curso básico de enseñanza cristiana. El versículo que vamos a memorizar en esta lección es Josué, capítulo 1, versículo 8. Aparecerá aquí en la pantalla y dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El título de esta lección número 6 es Dios nos habla. Entre los pensamientos que los libros han inspirado en el ser humano están algunos de escritores famosos como el siguiente: el libro es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Eso lo escribió Rubén Darío. Todos los libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento y libros para todo momento. Esto lo dijo Ruskin. ¿Cuál de estas características creerías tú que va mejor con la Biblia, con los 66 libros que encontramos en la Biblia? ¿Es un libro o son libros del momento o son libros o es el libro para todo momento? Una vez que estudiemos esta lección, al terminarla, conoceremos la estructura de la Biblia, la aportación que puede hacer para la vida diaria, para la vida del cristiano, y de qué manera nosotros, tú puedes aprovechar al máximo la enseñanza que viene incluida ahí. El verdadero y ulterior autor de la Biblia, tenemos que decirlo con toda claridad, el autor es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, Dios, a quien le debemos la autoría total de toda la Escritura. Él usó a los que escribieron, a las personas, a los autores, y los guió de tal manera que escribieron las palabras que Dios quería que escribieran. Claro, no fue un dictado, tenemos que dejar bien claro que no fue un dictado, sino que Él estableció la idea, lo que es el proceso de inspiración, y cuidó el proceso del desarrollo, cómo fue escrito, guardando el estilo de cada persona, guardando el estilo literario de cada uno de las plumas, de esos instrumentos humanos que escribieron en distintos géneros literarios a lo largo de todo el proceso de conformación de los escritos, de los textos. Vamos a ver esta base muy importante en la Biblia. La segunda carta que Pablo escribe a uno de sus discípulos, hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Pablo escribe lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí está esta palabra que les mencionaba, la inspiración. Esta inspiración o esta escritura que es inspirada por Dios, dice ahí, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Algo similar escribió Pedro. Muy importante esta instrucción de Pedro y esta advertencia del apóstol Pedro, también en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía quiere decir mensaje de Dios, no es adivinación, es mensaje de Dios, porque nunca la profecía o nunca el mensaje de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sus 40 escritores vivieron en distintas épocas y en distintos lugares, y tuvieron una educación muy diferente cada uno de ellos. Sin embargo, en toda la escritura, en esos 66 documentos que tenemos en la Biblia, hay una unidad y una armonía en todas sus partes. A pesar de que fueron hombres muy diferentes, cada uno de ellos, todos ellos, los que escribieron cada uno de esos documentos, encontramos esta armonía. Pero resulta de esta manera, no por una obra de la casualidad, no por un accidente, sino por lo que estamos estableciendo. El autor es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y Él, como todopoderoso, como omnipresente y omnipotente y omnisciente también,
inspiró en cada uno de esos instrumentos humanos el conocimiento, la idea que él quería que se estableciera, y cuidó el proceso de escritura de cada uno de ellos, respetando y permitiendo el estilo de cada uno de ellos. La obra del Espíritu Santo en la formación de la Biblia, de todos estos textos, terminó al final del primer siglo, o sea, por ahí del año 100 o posterior al año 100, cuando fue escrita la última parte de la Biblia, el libro que nosotros conocemos como Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan. Desde aquel tiempo muchos han tratado de dar importancia, esto es de suma importancia, a sueños. Es importante que tengan muy claro, porque ahí se estableció la última parte de inspiración. Después de ese momento, muchos han tratado de dar un peso, un valor a los sueños, a las visiones o a mensajes de hombres, cosa que Cristo advirtió con toda claridad que tuviéramos muchísimo cuidado. Sin embargo, solamente este libro, y tenemos que dejarlo bien claro, solamente la Biblia ha dicho Dios que es inspirado, o sea, la voz de Dios, la revelación de Dios para el ser humano, solamente ahí. Hay un criterio muy riguroso que se ha establecido a lo largo de los años, donde se tiene todos estos requisitos para saber qué documento tenía que haber estado dentro de este canon. La palabra Biblia quiere decir en latín libros o conjunto de libros. Y en la Biblia, en este conjunto de libros, tenemos la escritura, la inspiración de Dios, la revelación de Dios para el ser humano. Ahora vamos al contenido de la Biblia. La Biblia está conformada por 66 libros, lo he mencionado. Cada libro se divide en capítulos y cada capítulo se divide en versículos. Van a encontrar un número grande normalmente y un número pequeño. Estas divisiones, tenemos que decirlo, no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no están en el texto original, es una obra posterior de clasificación que nos ayuda a ver la forma en que está ordenado el contenido y a encontrar con mayor facilidad los pasajes. Ustedes van a ver una tabla, porque en el Antiguo Testamento la Biblia está dividida en dos testamentos, tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, y dentro de estos 39 libros vamos a tener distintas divisiones, de acuerdo al contenido de esos libros. Las divisiones generales serían las siguientes. Primero vamos a encontrar ley, vamos a tener documentos que hablan de ley. También vamos a tener documentos que hablan de historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Pero también vamos a encontrar muchísima poesía. Una gran parte de los documentos del Antiguo Testamento está compuesto por poesía. Vamos a encontrar también profecía, que incluso era considerado un género literario en la actualidad. Todo esto, por supuesto, antes de Cristo, antes de la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros. Las divisiones principales de esto vamos a encontrar el Evangelio en 4 perspectivas distintas. No son 4 evangelios, son 4 evangelistas, 4 escritores que dan testimonio del Evangelio, que narra, que captura lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, la historia de Cristo. Vamos a encontrar también la historia de la iglesia desde su génesis, desde su inicio, en el libro de los Hechos. Vamos a encontrar toda la organización de la enseñanza, de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana, precisamente en todas las cartas que los autores, principalmente Pablo, Pedro y algunos otros, escribieron precisamente para las iglesias, para establecer la base fundamental de la doctrina. Y también vamos a encontrar profecía referente a los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, no queriendo decir con eso que ya se va a acabar el mundo, sino que vivimos en una etapa del tiempo que se le llama los últimos tiempos, y esta profecía la vamos a encontrar en Apocalipsis. Por supuesto, aquí partimos de la vida de Cristo y continuamos posterior a Cristo.
Esto es un conocimiento general, una visión general muy amplia de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, hace en nuestras vidas? Bueno, la Biblia nos alimenta espiritualmente. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra, entonces nos vamos a debilitar espiritualmente. Es un alimento que, como el alimento físico, tiene que ser degustado, tiene que ser comido diariamente para nutrición de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, pero también para poder tener cada vez un paladar espiritual más fino. Es por eso que la Biblia nos invita a comer de ella, como Pedro lo escribió en una de sus cartas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: deseen como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido? Con avidez, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir? La enseñanza no corrompida, no desviada, no desvirtuada, pura, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, desde nuestro inicio, desde nuestro nuevo nacimiento, nosotros debemos, como esos pequeñitos, desear el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es precisamente la palabra de Dios. La Biblia nos guía también en la vida diaria. No solo es alimento, es una guía. Es una lámpara que nos ayuda a ver por dónde vamos en medio de un mundo de oscuridad. Vemos los peligros del camino y cómo debemos andar para llegar al lugar que Dios nos esté indicando. No debemos poner toda nuestra confianza en un sueño. Dios puede hablar por sueños, sí, pero esos sueños deben de estar basados o respaldados, sustentados por la enseñanza de la palabra. Menos en un sentimiento, no podemos confiar en sentimientos o en visiones, ¿sí? Nuestra confianza tiene que estar completamente en la palabra, y la palabra pura, en lo que la palabra dice. Todo esto debe estar contenido precisamente en toda la Escritura. El salmo más largo de los 150 que hay en la Biblia está dedicado totalmente a la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara que nos alumbra precisamente en nuestro caminar, en nuestros pasos. Dice ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos viendo dónde vamos pisando y nos va alumbrando precisamente en todo nuestro caminar. No solo eso, la palabra de Dios contenida en la Biblia nos protege del pecado, aquello de lo cual nosotros éramos esclavos y que ahora somos libres. Eso lo deja bien claro también en otra parte de este Salmo 119, pero ahora el versículo 11, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras más te vas alimentando de la palabra de Dios, más lejano va siendo la posibilidad de que tú infrinjas, que tú rompas los mandamientos que están dados ahí para cuidarnos, para protegernos. La Biblia también nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana, porque nosotros nacemos de nuevo, pero no debemos de quedarnos pequeños, debemos de crecer, como es deseable el crecimiento en un bebé. Nadie, ningún padre desea que su hijo se quede bebé realmente, ¿verdad? Aunque quisieran que no pasara esa etapa, saben que parte de la vida es que crezcan de la misma manera. La Biblia nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. En un solo pasaje vemos varias cosas que la palabra de Dios hace, que la Biblia hace para ayudarnos a crecer. Este texto está precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir quiere decir convencernos, es un proceso de convencimiento, para corregir, para instruir en justicia. Pero ahora fíjense, esta enseñanza, este convencimiento, esta corrección y esta instrucción tienen un objetivo: que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos. ¿Quiere decir esto que no se equivoquen? No. Quiere decir, perfecto quiere decir que estén enteramente, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Esa palabra preparados es una palabra que se utilizaba
en el ámbito de la navegación y señala a una embarcación que está lista, que tiene todo para enfrentar cualquier tipo de clima en su viaje, de tal manera que llegue del otro lado. ¿Qué debemos entonces hacer con la palabra de Dios contenida en la Biblia? Bueno, tenemos que escuchar primeramente. Esto se da cada vez que nosotros asistimos a la reunión de la iglesia a la que pertenecemos, a la iglesia a la que tú perteneces, en este caso a Río de Agua Viva o alguna de nuestras iglesias. Nosotros asistimos por necesidad, porque venimos precisamente a escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros. No venimos para cumplir cosas, ¿verdad? Sino venimos porque necesitamos ese alimento, y ese alimento se recibe a través de nuestro oído. Escuchamos predicaciones, escuchamos programas, ¿verdad? Y aquí en Río de Agua Viva tenemos todo este alimento a través de muchos medios para que tú puedas alimentarte y crezcas fortalecido. Pero también tienes que leerla tú tienes que leer, apartar un tiempo diario, ¿sí? Hay muchos planes de lectura, y aquí en tu iglesia vas a tener ayuda a través de tus discipuladores, a través de tus maestros, a través de tus amigos y por supuesto a través de toda la iglesia, para que tú puedas llevar un plan de lectura que te permita conocer toda la Biblia. Es necesario que en cuanto tú conozcas de Cristo, una de tus metas iniciales sea que tú conozcas toda la Escritura, esos 66 libros. Pero no solo es leerla es solo el primer paso, es un panorama general. Tienes que estudiarla. Esto es lo que sí dice la Biblia. Utiliza una palabra medio extraña, que es escudriñar. Escudriñar es analizar profundamente, es investigar, estudiarla. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Hay varias formas que son sencillas para entender mejor el contenido de cada libro, y hay muchísimas, y tú vas a encontrar aquí en tu iglesia muchos métodos. Puedes hacer anotaciones en un cuaderno, subrayar versículos de interés para ti y tratar de encontrar la idea principal de cada porción. Yo te animaría a que cada vez que vengas a la reunión dominical, tú traigas siempre algo con que anotar, para que tú vayas haciendo precisamente tus anotaciones, tus apuntes, y puedas hacer también puedes resaltar aquellos textos con los que Dios te está hablando, o aquellos que son de tu principal interés. En la iglesia llevamos estudios a mayor profundidad. Este es el primero de ellos, que te van a ayudar muchísimo. Pero algo también muy importante, y lo estamos haciendo ya desde este primer curso, es que tú debes de memorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye a memorizarla, a tenerla en nuestra boca, como lo vimos en el texto que estamos memorizando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la debes de tener memorizada, que tienes que saber exactamente qué dice palabra por palabra. Tal vez esta sea la parte más importante, y es por eso que nosotros estamos trabajando para memorizarla versículo a versículo en cada una de estas clases. A través de la memorización vas a encontrar promesas, vas a encontrar instrucciones prácticas y muchas cosas más que te van a ayudar en tu vida diaria. Memorizar es la forma en la que vas preparando tu paladar para cada vez encontrar gustos mucho más finos. Y por supuesto meditar en ella, meditar en la palabra. Meditar no es cerrar los ojos y volar, no. Meditar es precisamente reflexionar. El estudio, la memorización te va a llevar a una investigación, a preguntas, a cuestionarla. Ya hay respuestas para todo. Hay que tomar un tiempo para pensar en el significado profundo de los pasajes que estamos leyendo y, sobre todo, poner en práctica. Parte de la meditación es poner en práctica lo que se ha leído y lo que se está aprendiendo. El consejo dado entonces en el versículo a memorizar, Josué capítulo 1, versículo 8, nos va a ayudar a ver la importancia de la palabra, de toda la palabra en nuestras vidas. Vamos a decirlo una vez más. Yo te animo a que tú lo digas ahí en tu lugar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y fíjate en esta promesa, harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. ¿No te gustaría eso para tu vida? Memoriza
la palabra de Dios, lo que Él te habla. Que Dios te bendiga.